Alejandro, un gusto tenerte acá. Muchas gracias, Rubén, por la invitación. Viendo lo que hacen el gobierno, viendo los errores gruesos que cometen, llega un momento que uno duda de que sean tan ignorantes. Entonces la pregunta sería, ¿son o se hacen? Es decir, ¿son realmente tan ignorantes o se hacen para poder hacer los trueques y manejes que ellos quieren hacer, donde queda involucrado parte de la corrupción también, ¿no? Bueno, yo creo que habría que, para contestarla, digamos, la pregunta, habría que distinguir esas dos facciones que están en pelea hoy en el gobierno, ¿no es cierto? Digamos, la facción de Alberto, por decirlo así, sabe, me parece a mí, digamos, que la irresponsabilidad fiscal, monetaria, etcétera, conduce a agravar muchísimo más la situación, y por eso estuvieron de acuerdo, digamos, de firmar el acuerdo con el fondo, digamos, donde había límites, donde hay límites al financiamiento monetario, al déficit fiscal, y hay objetivos también de acumulación de reservas. Y la otra facción de Cristina, digamos, ellos no es que proponen cosas inviables por ignorancia, sino a propósito, porque les gusta acumular poder. Entonces, la lógica de ellos es la lógica del poder y no es la lógica de mejorar el bienestar económico general, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en esa lógica de acumular poder, y bueno, ahora lo que les pasa es que ese acuerdo con el fondo les ha generado límites para emitir dinero, límites para aumentar el gasto público, etcétera, y por eso hay esa pelea, digamos, en la cúpula del gobierno y están exigiendo, digamos, la renuncia o básicamente de Guzmán y otros ministros, porque quieren tomar el control total de la política económica. Claro. Eso es. Y ellos sí no les interesa, no es que son ignorantes, sino que lo hacen a propósito para acumular poder político y para también, obviamente, poder doblegar más fácilmente a la justicia. Muy bien. Ahora vamos a suponer que logren su objetivo y lo bajan de un ondazo a Alberto Fernández. No, Alberto Fernández no, digamos, me parece que lo que le importa es el ministro. Bueno, no sé, yo no sé, porque a esta altura vos no le podés bajar 3 ministros así a la fuerza como quieren, Culfas, Guzmán y el otro de Moroni. Vamos a suponer que logran su objetivo y que ella dice, bueno, me siento obligada porque renunció a Alberto Fernández, porque Alberto puede dar un portazo y decir, basta, se acabó, no hay más trato, me voy a la miércoles. Bueno, fenómeno. Tiene que asumir ella. Ella de Economía no sabe nada. Haberlo puesto de Kicillof, de ministro de Economía, a Vudú, de ministro de Economía, demuestra que no sabe absolutamente nada. Por lo tanto, va a tomar el riesgo de empantanarse cada vez más y convertirse en responsable del drama que va a tener este país hasta las elecciones de octubre del año que viene. Ella es muy inteligente, es un verdadero animal político. La jugada que hizo de elegirlo a Alberto como candidato a presi y ella vice fue genial. La jugada que hizo de partir su grupo por la mitad para conseguir un individuo más en el Consejo de la Magistratura fue genial. Es decir, que es una persona que desde el punto de vista político razona muy bien, es muy inteligente y toma decisiones acertadas. Pero ahora se va a tener que hacer cargo de todo el desastre que no se puede arreglar si no se toman medidas totalmente opuestas a las que están tomando en este momento. ¿Cómo lo ves ese tema? Sí, lo que pasa es que a ella no le interesa el crecimiento de Argentina en el largo plazo. Lo único que le interesa es poder ganar las elecciones del 2023 y entonces van a tomar el riesgo de generar una crisis macroeconómica fenomenal pensando que eso no va a ocurrir y que entonces van a llegar con más posibilidad, digamos, de tener más votos, digamos, habiendo expandido un poco más el gasto público y con una política, con una inflación que quizás va a superar o va a llegar a los 3 dígitos, digamos, pero eso no les importa. No les importa más allá del 2023. Aunque ellos mismos después se hicieran cargo, que no va a ocurrir, pero quieren tener más poder político, entonces asumen cualquier riesgo porque es lo único que les importa, digamos. Y por eso los países, esa actitud, digamos, no es
en el pasado existió en muchos otros países del mundo, ¿no es cierto? Y por eso los países han logrado construir instituciones, digamos, para limitar ese comportamiento oportunista de algunos gobernantes que lo único que piensan es en ellos y en salvarse de la justicia. Porque en realidad yo creo que hasta para ella quizás es hasta más importante salvarse de la justicia que mismo las elecciones del 23. Seguro. Entonces, sí. y menos todavía la economía en general y el bienestar del Seguramente el proyecto de ellos es el proyecto Infran, que convirtió Formosa en un feudo, y ellos quieren convertir el país en un feudo. Pero te iba a hacer otra pregunta, porque vos has leído, me consta, ¿Por qué fracasan los países?, de Daron Acemoglu. Yo compré el libro por sugerencia tuya y la verdad que me pareció fantástico. Pero creo, no sé si estoy equivocado, en el recorrido del libro, a Daron Acemoglu no se le ocurrió estudiar un caso como el de Argentina. Toca Argentina con los problemas económicos que tiene, pero no se le ocurrió nunca pensar que iba a haber un grupo de gente que iba a tratar de tomar todo el poder para convertir la Argentina en un feudo. No sé si vos has leído algo. El caso del gobierno actual, digamos, del kirchnerismo no lo toca, obviamente, pero sin embargo él vino a la Argentina a promocionar el libro en el 2012 cuando estaba el kirchnerismo, claro. Digamos. Y vino, lo trajo, digamos, Roca lo trajo. Y en esa época, digamos, lo que sí está tratado en el libro, que la Argentina es un país que tiene instituciones, justamente lo que él llama instituciones extractivas, por oposición a las instituciones inclusivas que permiten a los países crecer, ¿no es cierto? Y la frase de él al respecto dice, los países tienen instituciones extractivas no por ignorancia, sino a propósito. Claro. Y ahí está el punto, o sea, y eso es lo que estábamos hablando al principio de lo que comentaste, ¿no es cierto? O sea, el gobierno no hace las cosas por ignorancia, y eso muchos economistas se equivocan cuando dicen, no, lo que pasa es que el gobierno tiene economistas que son ignorantes. No es así, no es que los economistas del gobierno hacen las cosas por ignorancia, las hacen por conveniencia política para acumular poder político y salir mejor en las elecciones. La verdad que diste en el clavo, es así. Para que nuestros televidentes puedan entender mejor el tema, ¿podrías explicar qué son las instituciones extractivas? Sí, es justamente, voy a empezar, es todo lo opuesto de las inclusivas, por oposición. Las inclusivas, ¿qué son? Que vos tenés un campo de juego nivelado, donde hay oportunidades para todos, donde hay educación para todos, donde hay servicios públicos para todos, donde tenés respeto de derecho de propiedad, donde entonces el que invierte puede obtener los retornos de su inversión sin problema, donde la justicia es independiente, donde también se respetan, digamos, donde hay pluralismo. Eso es otra cosa que el kirchnerismo no tiene, ¿no es cierto? Y eso pasa justamente con el Consejo de la Magistratura, es el ejemplo típico, digamos, donde no respetan el pluralismo y quieren tener los 3/4 de la representación cuando ellos tienen solamente la mitad de los votos, ¿no es cierto? Y entonces las instituciones extractivas es justamente lo opuesto, no se respetan derechos de propiedad, no hay justicia independiente, el campo de juego no es nivelado, sino que hay los empresarios, el capitalismo de amigos, digamos, los empresarios que tienen acceso al poder y que entonces pueden, o sea, no hay igualdad, digamos, ante la ley y bueno, y entonces, y lamentablemente la Argentina, por nuestra herencia española, digamos, de la conquista, tenemos bastante más de ese tipo de instituciones, digamos, que, por ejemplo, que Estados Unidos, digamos, ¿no es cierto? O totalmente más, digamos. Y entonces, y eso viene de la colonia, de la época, digamos, de los españoles venían a América Latina a extraer recursos, a llevarse el oro y la plata, digamos, a poner a trabajar gente en las instituciones, en las minas y todas estas, digamos, a favor de ellos, digamos, y no eran gente, a diferencia de cómo fue la colonización en Estados Unidos, donde inicialmente los colonos ingleses trataron de hacer lo mismo, pero enseguida se dieron cuenta que en esa tierra que no era rica, que etcétera, lo que había que hacer era un sistema de inclusión de la gente, de otorgar tierras, repartir las tierras para que la gente pudiera producir y dar derechos de propiedad y dar derechos políticos. Y en Argentina, digamos, en América Latina, predominó más esa otra lógica extractiva, digamos, y entonces con todo lo que eso conlleva, ¿no es cierto?, de falta de derechos de propiedad, de justicia que no es tan independiente,
de falta de incentivos, básicamente. El hijo de Mario Vargas Llosa escribió un libro que ahora no me acuerdo el título, pero destaca la diferencia entre que en Estados Unidos se colonizó y en el sur se conquistó. Allá estuvo la colonización y acá la conquista. Bueno, las diferencias son notorias ahora, ¿no? Así es. Parte de la causa. Sí. Otra pregunta, Alejandro. Si hoy fuera 31 de diciembre del año 2022, ¿cómo crees vos que estaría la curva de la inflación? ¿Para arriba, mesetada o para abajo? No, la inflación en este gobierno, el acuerdo con el fondo justamente fue, el fondo hizo o la Argentina firmó ese acuerdo para que la inflación no se desbocara y que, digamos, subiera o se mantuviera en los niveles del 60-70%. Pero por lo que uno ve, el gobierno y las peleas que hay, pareciera que ese acuerdo va a empezar a incumplirse y la inflación va a seguir su curso, digamos. Seguramente que cuando lleguemos a las elecciones va a estar en 3 dígitos la inflación y subiendo, digamos. Claro. Porque no hay ningún plan antiinflacionario. Lo único que hay un control de daños de que la inflación no se desboque, que era el acuerdo con el fondo. Pero si no se cumple, la cosa va. Bueno, ahora la Reserva Federal, hoy a la mañana escuché que se iba a reunir para seguramente aumentar las tasas en Estados Unidos y que desde hace mucho tiempo siempre se viene 25 puntos básicos, se venía aumentando, pero parece que esta vez quieren hacerlo el 50% porque el problema que tiene con la inflación en Estados Unidos ahora lo tienen ellos también. ¿En cuánto va a perjudicar esto a la Argentina? Y eso perjudica porque nosotros, la tasa que nosotros tenemos con el Fondo Monetario es de 4,25 y esa tasa tiene un componente que tiene que ver con la tasa internacional, digamos. Entonces, si la tasa internacional sube, eso se traslada, ese componente se traslada directamente a las tasas, digamos, que pagamos sobre nuestra deuda. Y entonces el mundo va a crecer menos, ya este año va a crecer menos que lo que estaba previsto por el aumento en las tasas de interés, y eso también genera menos exportaciones para Argentina, y genera menos dólares, y genera los problemas que tenemos en la actualidad. Está bien. Ahí me acaban de hacer un montón de señales de que se nos recontra acabó el bloque. Muchas gracias por haber venido al programa, Alejandro. No, gracias por la invitación, Rubén. Muy bien.